Listo, ahí ven la presentación. Sí, adelante, profesor. Bueno, listo. Entonces, el módulo que vamos a ver estas 4 semanas es sobre el establecimiento como tal de un programa de transferencia de embriones. Esta clase la dirigí más específicamente a la fertilización in vitro, ¿cierto? Que es como lo que más estamos utilizando. Pero igual, pues vamos a hablar un poquito también de la técnica convencional y vamos a hacer pues como las comparaciones entre las diferentes técnicas y les voy a hablar un poquito como de la experiencia como tal que hemos tenido nosotros pues con el trabajo como tal de transferencia de embriones. Entonces, como primera medida, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es el mejoramiento genético, ¿cierto? El mejoramiento genético es como la parte principal de todo esto. Eso es por lo cual realizamos literalmente biotecnología en los bovinos, ¿cierto? Para tener ese mejoramiento genético. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal? Es lograr obtener una población de animales con unas características específicas genéticas que van a ser deseables en nuestro hato, ¿cierto? Esas características deseables van a estar determinadas principalmente dependiendo de el sistema de producción que nosotros tengamos en nuestras fincas, ¿cierto? Y obviamente va a ser importante también eh, saber o conocer como tal el mercado al cual nosotros vamos a comercializar pues ese sistema productivo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Entonces, a partir de nuestro sistema productivo, si tenemos ganadería de leche, si tenemos ganadería de carne, si queremos tener como producto final queso, qué tipo de queso, por ejemplo, o qué tipo de leche, si queremos mejor cantidad, mejor calidad, dependiendo de todas las características que nosotros queramos en nuestra producción, nosotros vamos a poder saber qué características genéticas van a ser las deseables para los, pues como para el proyecto que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Bueno, entonces, la transferencia como tal de embriones es una biotecnología que simplemente, pues, o que consiste como tal en colectar, ya sean embriones o ositos de una vaca donadora, ¿cierto? Y esos embriones los vamos a transferir a una vaca receptora en la cual se va a producir una gestación y esta pues va a llegar a término y va a tener pues una cría viva, viable. Listo. Para la transferencia de embriones, nosotros generalmente o principalmente contamos con 2 técnicas, ¿cierto? Esas 2 técnicas implican, uno, pues la colección como tal de embriones hechos in vivo directamente desde la vaca donadora, ¿cierto? Y también tenemos la técnica por aspiración folicular o pues fertilización in vitro como tal, que es obtener los ovocitos de esa vaca donadora y por medio de un proceso específico en el laboratorio, nosotros vamos a producir embriones de manera in vitro que también los vamos a transferir a unas vacas receptoras, ¿cierto? Entonces esto, ustedes ven mi cursor. Sí, Listo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a, generalmente, independiente de la técnica que utilicemos, sea in vivo o sea in vitro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener ciertas condiciones para las vacas donadoras y ciertas condiciones para las vacas receptoras, para nosotros poder llegar al objetivo o al producto final, que serían los embriones nacidos de la genética específica de la vaca donadora, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener ciertas vacas que van a tener ciertas características raciales y ciertas características genéticas que son las que nosotros queremos que se transmitan y que sean las que se mantengan pues como constantes en nuestro ciclo productivo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a elegir como vacas donadoras a los animales que genéticamente son los mejores, ¿cierto? Y obviamente no solamente porque tengan buena línea genética, sino porque cumplan con las características que nosotros necesitamos para nuestro ciclo productivo. ¿Listo? Entonces, a eso contamos con la vaca donadora. Esa vaca donadora, dependiendo si es técnica convencional pues, o embriones hechos in vivo como tal, o en la técnica de fertilización in vitro que vamos a obtener. Entonces, ¿cuál es la técnica convencional? También se conoce como técnica MOET, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a realizarle un protocolo hormonal a esa vaca donadora que nos va a permitir que la superovulemos, ¿cierto? O generar más folículos dominantes como tal. Va a llegar el momento en que la vamos a inseminar con un semen específico, un semen que sea pues como, que cumpla pues como con las características también que nosotros deseamos, ¿cierto? Y que tenga una buena relación pues o que se lleve bien como tal con la genética como tal de nuestra vaca donadora, ¿cierto? La vamos a inseminar y lo que debemos obtener de ese proceso es que todos los folículos dominantes que logramos obtener por medio de esa sincronización que le hicimos se fertilicen, ¿cierto? Y que la vaca logre no solamente tener un embrión viable, sino que pueda obtener varios embriones viables hechos in vivo, ¿cierto? A partir de ahí, nosotros esperamos 8 días, ¿cierto? Y en esos 8 días nosotros vamos a hacer un lavado uterino con el fin de recolectar, hacer colección como tal, de esas estructuras, ¿cierto? Esas estructuras van a estar en diferentes estadios y nosotros los vamos a poder, dependiendo del estadio, los vamos a poder transferir en nuestras vacas receptoras, ¿cierto? Esas vacas receptoras también van a tener unas características específicas, ¿cierto? Las vacas receptoras son supremamente importantes en el proceso, aunque no sean las vacas que van a transmitir genética, necesitamos que sean vacas de muy buena calidad para que podamos obtener mejores porcentajes, pues o mejores resultados como tal en el proceso. Listo. Y a partir de esas receptoras, teniendo una buena calidad, que ya vamos a hablar específicamente qué condiciones las debemos tener, ya podemos lograr implantar como tal esos embriones hechos por nuestra vaca donadora y vamos a obtener unas preñeces, ¿cierto? Esas preñeces generalmente llegan a término y podemos obtener embriones nacidos de esas vacas donadoras, ¿cierto? En la técnica de fertilización in vitro o aspiración folicular como tal, ¿qué sucede? Que nosotros no vamos a obtener como tal embriones ya fertilizados por la vaca, sino que simplemente vamos a obtener las células primarias, que serían los ovocitos como tal de ella, ¿cierto? Por una técnica que se llama aspiración folicular. Cuando nosotros obtenemos estos ovocitos, generalmente ya hacemos un proceso en el laboratorio como tal de maduración, fertilización y cultivo, ¿cierto? En el cual ya también vamos a obtener unas estructuras, ¿cierto? Que ya son embriones como tal, ya están fertilizados. Listo, esos mismos embriones también los vamos a transmitir o las vamos a transferir de la misma manera a esas hembras receptoras para obtener también embriones pues nacidos y pues embriones viables como tal. Listo. Entonces esas son las dos técnicas que se utilizan pues como la técnica como tal de transferencia de embriones. Ambas se utilizan, ¿cierto? Generalmente bueno, ¿qué les hablo como en general de las dos técnicas? Finalmente la técnica MOET como tal o lavado convencional es la técnica que se empezó a utilizar pues en primera medida, es una técnica que viene de Estados Unidos como tal, ¿cierto? La técnica de fertilización in vitro es una técnica que viene de Brasil, es una técnica creada pues como en Brasil prácticamente. Ambas son técnicas muy buenas, ambas estructuras, pues ambos, los embriones tanto in vivo, in vitro, tienen muy buena calidad, producen muy bien, se fertilizan muy bien ambos y tienen muy buenos porcentajes de preñez ambos, ¿cierto? Que puede ser como ciertas ventajas entre unas y otras, que generalmente, pues obviamente los embriones hechos en vivo, pues van a tener una mejor calidad, pues porque obviamente están hechos específicamente por la vaca donadora, ¿cierto? Obviamente con la utilización de medios y todas las características, pues externas que nosotros le realizamos en el laboratorio, va a permitir que esa estructura como tal del embrión de manera pues como química y fisiológica se altere un poco en ese tema, pero igual siguen siendo estructuras muy viables que nos están prácticamente en estos momentos, estamos obteniendo prácticamente los mismos porcentajes de preñez o hasta mejores porcentajes, ¿cierto? Y obviamente obtenemos muchas más estructuras por la técnica de fertilización in vitro que por la técnica de lavado convencional, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué es importante o por qué se puede dar
porque es posible hacer esa transferencia de embriones. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede fisiológicamente? Hagamos un recorderis acá. Entonces, ¿qué pasa fisiológicamente en la vaca? Generalmente recuerden que las vacas son animales em, monotocos, ¿cierto? O sea, ellos solamente se van a ovular una vez. Ellos tienen un ciclo, o sea, cumplen un ciclo estral cada 21 días, ¿cierto? Pero solamente un folículo es el que llega a ovularse y es el que muy probablemente pues se fertilice y produzca la gestación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en in vivo como tal? Entonces, cuando se da el momento de la ovulación, ¿cierto? Ese ovocito viaja desde el ovario, viaja por todo el oviducto, ¿cierto? En el oviducto va a llegar hasta la unión istmoampular, ¿cierto? En la unión istmoampular, entonces el recorrido que va por todo el istmo, generalmente, ¿qué va a suceder? Él se va a terminar de madurar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando llegue la unión istmoampular, él ya tenga, se haya liberado pues su cuerpo polar, ¿cierto? Esté completamente maduro y esté apto para que el espermatozoide entre y se dé como tal la singamia o la fertilización como tal y se produzca o empiece pues el crecimiento como tal de ese embrión, ¿cierto? Entonces, cuando llega a la unión istmoampular, ¿cierto? En la unión istmoampular es que se debe dar o se dan todas las condiciones específicas para que se pueda dar esa fertilización y se pueda producir esa singamia y haya, se termine todo el proceso de meiosis como tal y ya empiece como tal la mitosis de todas esas blastómeras y se empiecen a formar el embrioncito como tal. Que recuerden que comienza con mórulas, pues, o con blastómeras que se empiezan a multiplicar 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Cuando contamos entre 16, 32 y 64, contamos o hablamos como tal de mórulas, ¿cierto? Esas mórulas se caracterizan porque literalmente parecen unas moritas, que son las que les muestro aquí, y todas estas celulitas, que son las que se empiezan a multiplicar, las conocemos como blastómeras, ¿cierto? ¿Qué sucede en este paso de 16, 32, 64 células? Aquí ya empieza a ver en las 64 células, que es una mórula ya tardía, ¿cierto? Una mórula madura, aquí empieza a haber una compactación como tal de esas células, de esas blastómeras, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esa mórula como tal, aquí como mórula sigue viajando de la unión ismampular porque ya se fertilizó y va viajando por todo ese oviducto hasta llegar a la eh, unión uterotubárica, ¿cierto? Cuando llega a la unión uterotubárica, él ya va teniendo ciertas transformaciones, ¿cierto? Entonces ya pasa de mórula, generalmente ya puede empezar a pasar a un blastocisto temprano, ¿cierto? ¿Qué características pasan o qué cambios como macros suceden entre una mórula y un blasto? Que generalmente esas células, esas blastómeras empiezan a tener unas diferenciaciones como tal celulares y ellas empiezan a ubicar como en diferentes zonas, ¿cierto? Entonces ya empezamos a notar que hay unos cambios específicos. Esas células empiezan como a reordenar en todo ese espacio perivitelino y se empieza a formar lo que conocemos como botón embrionario o masa celular interna, también se conoce de esa manera, y la masa celular externa o trofoblasto, o también, bueno, la masa celular externa se conoce, ¿qué es esta? Masa celular externa o trofoblasto, ¿cierto? Y el botón embrionario o masa celular interna o embrioblasto, ¿cierto? ¿Qué se va a formar a partir de ese embrioblasto luego? Se va a formar todo el embrión como tal, o sea, todo el embrioncito que luego va a ser feto, ¿cierto? Y de todo ese trofoblasto o masa celular externa se va a formar se va a hacer toda la placentación, ¿cierto? Entonces, por eso es importante esa identificación y por eso también pues, es necesario pues como que comprendan esta parte para que sepan o comprendan mucho mejor por qué sí es posible lograr esta producción, todo este proceso que se hace en el oviducto es lo que nosotros logramos hacer en el laboratorio como tal, ¿cierto? Entonces, por eso la técnica como tal in vitro ya es una técnica estable, ¿cierto? Y pues, que genera una gestación como tal. Entonces, listo, ¿qué pasa? Cuando más o menos cuando se da la fertilización como tal en la unión istmoampular, más o menos al día quinto, esa morulita que ya creció llega a la unión uterotubárica, ¿cierto?
ya ahí pues a partir de ahí ya esa morulita cae como tal al útero y empieza a ver, ella empieza como a rotar por todo ese útero, empieza a rotar por todo ese útero y empieza como a intentar reconocer como toda esa pared del útero, ¿cierto? Entonces, en el día 5 el embrión llega al útero, ¿cierto? Más o menos en el día 9, 11, ¿qué pasa? Ese embrioncito, ese blasto como tal temprano que cae al útero, empieza a crecer y pasa de ser un blasto temprano, pasa a ser un blasto expandido y luego pasa a ser un blasto eclosionado. Entonces, ¿qué sucede en ese día quinto? De ese día quinto al día más o menos 9 o día 11, empieza a ver todo ese reconocimiento y más o menos al día 11, entre el día 9 y día 11, se da como tal la eclosión, o sea, que pasamos de un blasto expandido a un blasto eclosionado, ¿cierto? A partir de que se da esa eclosión como tal, o sea, que se rompe la zona pelúcida, ¿cierto? Se rompe esta zona pelúcida, que eso también lo vamos a ver un poquito más específico más adelante. Esto ya empieza a haber unos receptores específicos que nos van a permitir que ese embrión ya haga un contacto directo como tal con el útero y se empiece a dar el proceso de placentación y de implantación como tal del embrión al útero, ¿cierto? En el día 15 y 16 se da el reconocimiento materno. Entonces, más o menos entre esos días, entre el día 9 y 11 se da la eclosión y la placentación, ¿cierto? Y en el día 15 y 16, ya con ese reconocimiento materno, ya sabemos que ese blasto eclosionado ya se adhirió como tal, o se está adhiriendo a la pared del útero y que ya empieza a haber un crecimiento más marcado como tal de ese embrión y que ya muy probablemente esa gestación va a ser viable y que cuando nosotros ya terminemos el protocolo, muy probablemente cuando vayamos a hacer la palpación a ver cuántas quedaron preñadas y cuántas vacías, generalmente, si se da todo este proceso de la manera correcta, vamos a tener una gestación viable. ¿Listo? Entonces, esto es lo que sucede en vivo y en directo. ¿Qué pasa? Que nosotros de forma in vitro, ¿qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo? Tratar de simular o de hacer lo más, pues como lo más parecido posible, lo más natural posible, todo este proceso. Y por eso es que utilizamos diferentes medios de maduración, medios de cultivo, medios de fertilización, porque en cada tramo de este oviducto hay ciertas condiciones, hay ciertas características, ciertos receptores que se activan que nos van a permitir esos diferentes procesos. Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos que simular lo más, pues sí, lo más parecido posible que se dé este proceso. ¿Qué sucede con la técnica, con el lavado convencional? Que esto pasa en la vaca, en la vida real. Simplemente que nosotros, antes de que suceda la implantación, la eclosión y la implantación, nosotros tenemos que hacer el lavado como tal de esos embriones para que este día 9 y 11, que es la eclosión y la placentación, se haga en la vaca receptora, no en la vaca donadora, ¿cierto? Esas serían como las diferencias. Listo. Y obviamente que no va a haber solamente un embrión, sino que ya vamos a poder obtener muchas más estructuras. Listo. Entonces, por eso fisiológicamente es posible hacer una transferencia de embriones y obviamente va a ser posible en estos momentos hacer la transferencia como tal de embriones hechos en laboratorio o embriones hechos in vitro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos como tal? El principal de todos es el mejoramiento genético como tal, ¿cierto? A partir de que nosotros podemos tener o obtener ese mejoramiento genético, nosotros podemos, un ejemplo, tenemos una ganadería específica donde, no sé, tengo vacas comerciales, o sea, no, todavía no tengo específico cuál es mi fuerte, digamos de cierta manera, bueno, yo tengo una lechería, pero no tengo vacas, no tengo una gran cantidad de vacas que sobresalgan ante las demás, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve a mí este tipo de procesos, este tipo de biotecnología? Para yo fortalecer mucho más ese mejoramiento genético y poder reproducir de manera más, pues como a mayor escala, en mayor grado, en mayor medida, esas vacas que me mejoran como tal a mí mi hato en general, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo tengo unas vacas muy buenas genéticamente o son las vacas que me parece que tienen las condiciones físicas que yo necesito, que me transmiten lo que yo necesito, son las vacas más productoras de leche o son las vacas que me destetan crías de muy buen peso al destete, etcétera. Entonces, generalmente esas son las vacas que yo voy a querer
que se me reproduzcan más, ¿cierto? Yo no voy a querer reproducir las vacas que generalmente son, pues, que hablamos como entre comillas, que son como las malas, ¿cierto? Entonces, para eso me sirve a mí esta técnica. Yo poder reproducir en mayor escala las vacas, pues, como de mejor genética que yo tengo en mi hato, ¿cierto? Si las tengo. Si definitivamente no hay una vaca sobresaliente en mi hato, ¿qué puedo yo hacer? Obtener genética de otras ganaderías o de otros lugares, ¿cierto? Y poder ponerla o poder introducirla de manera mucho más fácil y de manera mucho más rápida y eficaz en mi ganadería y yo poder obtener mejores resultados, mejores respuestas en los animales que yo tengo, ¿cierto? Obviamente, ese mejoramiento genético no solamente lo tenemos con la transferencia de embriones, también lo tenemos con la inseminación artificial. ¿Cuál sería la diferencia en este punto? Que con la transferencia de embriones nosotros vamos a poderlo realizar de manera mucho más rápida y más eficaz. ¿Por qué? Porque vamos a poder multiplicar en mayor escala, ¿cierto? No va a ser lo mismo inseminar una vaca y que me tenga una cría o hacer un lavado convencional o una fertilización in vitro, donde no va a tener solamente una cría, sino que puedo tener 5, 10, 15, 20. ¿Listo? Y obviamente, esta técnica también nos va a permitir una cosa muy importante, que es la preservación, ¿cierto? Nosotros también no solamente hablamos, bueno, es una técnica que utilizamos mucho últimamente, pues para tener mayor número de animales y para ese mejoramiento genético como tal, pero también es una técnica que nos sirve no solamente en bovinos, sino en otras especies como para preservación, ¿cierto? En bovinos para la preservación de diferentes líneas genéticas, ¿cierto? Hay vacas que son muy buenas, que son excelentes, la línea genética es pues es extra y que pues va a llegar un punto en que la vaca simplemente ya cumplió su ciclo, ¿cierto? Y que ya no va a tener esa misma calidad reproductiva y productiva, ¿cierto? Entonces, por medio de ese tipo de técnicas yo puedo preservar esas líneas genéticas en mayor medida. Listo, y obviamente con otros tipos de especies, pues, y fauna y todo esto, la preservación como tal de las especies también es muy viable con estas técnicas. Bueno, obviamente, no todo en la vida es color de rosa, ¿cierto? Siempre vamos a tener unas limitaciones o unas desventajas que obviamente hay que tenerlas siempre en cuenta en todo proceso y en todo protocolo que nosotros vayamos a realizar. Listo, entonces, ¿cuáles serían como las limitaciones generales en cuanto a la transferencia de embriones como tal? Una de las primeras es los equipos, ¿cierto? Generalmente los equipos para poder, independiente de la técnica que vayamos a realizar, obviamente hay variables pues en la técnica convencional como en la de fertilización in vitro, pero ambas necesitan equipos, ¿cierto? Esos equipos son costosos, hay que hacer una buena inversión, ¿cierto? En esos equipos en específico, porque no se puede utilizar pues cualquier equipo, porque si no, no vamos a obtener buenos resultados, ¿cierto? Esa no es la idea es poder obtener al final de todo el proceso, de toda esa inversión, poder obtener buenos porcentajes de preñez y obviamente de nacimientos, ¿listo? Bueno, en la parte del entrenamiento, obviamente el entrenamiento también es un entrenamiento costoso, hay que invertir dinero como tal, hay que invertir mucho tiempo en ese entrenamiento como tal eh, de los técnicos como tal que realicen las diferentes técnicas, ya sea lavado convencional o sea la aspiración folicular en sí. Para la transferencia como tal también se necesita entrenamiento, es un entrenamiento que no es de un día para otro, o sea, se necesita tiempo de calidad como tal, se necesitan animales para poder practicar, entonces esto pues en cierto grado puede llegar a ser una limitación en el sentido de que pues hay veces que no se cuenta con el tiempo o no se cuenta pues de manera inicial, no se cuenta de manera muy rápida, pues como con esa capacidad de inversión. Entonces hay que hacerlo pues como en escala, ¿cierto? Igual no es solamente tener, pues como en el pensamiento como que no, eso es muy caro y yo no tengo la plata ya, ¿cierto? También tienen que pensar en las ventajas como tal que va a tener, ya no vas a tener crías de cualquier vaca, vas a tener crías, vas a tener un mayor número de crías de tus vacas buenas, estás invirtiendo en genética, estás ahorrando tiempo como tal en pues como en esas descendencias como tal, de esas vacas buenas que estás reproduciendo. Entonces esos son como valores o pues em,
factores que hay que tener en cuenta al momento de hacer como la balanza. Hay que poner la balanza y saber cuál, pues como que pesa más. Listo, para que lo tengan en cuenta. No es simplemente porque yo les pongo acá como que son las limitaciones y no, definitivamente no. No, o sea, son limitaciones, pero las limitaciones literalmente a largo plazo son mínimas y se van a ver reflejadas luego en esos, pues, en esos resultados como tal de, que vamos a obtener pues con los nacimientos. Bueno, los riesgos como tal, los riesgos obviamente siempre van a haber riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Daños en los equipos, o sea, los equipos son costosos, se pueden dañar, estamos trabajando en el campo, no sé, una vaca brava, se cayó el ecógrafo al piso, se dañó, pueden haber ese tipo de pérdidas, no es lo normal que suceda, pero puede pasar, hablando pues como de la parte material, ¿cierto? En cuanto a los animales, también hay animales que son pues temperamentales y que no hay veces, no generalmente se dejan manejar fácilmente, entonces hay que tener en cuenta estas variables porque muchas veces si no tenemos un buen entrenamiento, si no tenemos unas buenas instalaciones, si no hay un buen manejo, si el técnico como tal no tiene los conocimientos que se necesitan, pueden haber riesgos en esa parte reproductiva como tal de esas hembras, ¿cierto? No hacer bien el proceso, la punción como tal en la aspiración folicular puede generar problemas en los ovarios, podemos generar pues adherencias como tal, podemos mucho sangrado. No generalmente, no es algo que suceda pues como de forma común. Los riesgos en realidad son mínimos, pero siempre hay que tenerlos en cuenta para que no sea pues como que, ay, sí, se hace la técnica hoy y ya, no. O sea, hay que tener esas variables en cuenta para, pues obviamente, eh, prácticamente eliminarlas o mantenerlas pues como al margen en lo mínimo. ¿Listo? Bueno, el laboratorio como tal necesitamos, obviamente, el laboratorio de producción. Obviamente estamos hablando de transferencia de embriones in vitro. Obviamente vamos a necesitar un laboratorio especializado para esto. Eso también tiene altos costos. Eh, Se necesita una alta inversión, pero como les decía anteriormente, pues o sea, es una inversión alta, pero que si se tiene un buen trabajo y se hace una buena programación y un buen cronograma como tal de esas actividades, muy probablemente esa inversión ustedes la puedan, pues, o se pueda recuperar fácilmente con esas crías que obtengamos, ¿cierto? Bueno, si son por la técnica de lavado convencional, obviamente también los equipos tienen que ver, el entrenamiento como tal. Los riesgos serían más que todo en la parte como técnica como tal que se hagan los lavados uterinos y el manejo que se le dé como tal a las hembras, ¿cierto? Pues como en esos protocolos hormonales y demás. Bueno, y el laboratorio como tal, sí se necesitan ciertas cosas de laboratorio, no es un laboratorio in vitro, pero sí necesitamos muchos materiales, necesitamos pues materiales como tal de laboratorio, estereoscopio, pipetas, micropipetas y un montón de cosas que obviamente eso aumenta los costos, pero que son supremamente importantes para que podamos obtener estructuras viables y que al momento de hacer la técnica como tal de transferencia tengamos los mínimos como riesgos, errores y que obviamente obtengamos mejores tasas de preñez, ¿cierto? Eh, ¿Por qué pongo la tasa de preñez en una limitación? Porque generalmente nosotros decimos, no, es que el 40% de tasa de preñez es muy poquita. Generalmente antes, pues, o bueno, sí, se habla pues, en la literatura como tal, en la mayoría se habla de que tanto en, pues más que todo en fertilización in vitro, se tiene aproximadamente el 40% de preñez de esos embriones, ¿cierto? Generalmente en la técnica convencional podemos tener un 50, un 60, ¿cierto? Pero ya hoy en día podemos hablar también de tasas en fertilización in vitro de hasta el 60%. Entonces, pues ahí se van muy de la mano todavía. Y otra de las limitaciones es la viabilidad para la criopreservación. Generalmente esta viabilidad es mucho más compleja, pues, o se dificulta un poquito más para la técnica in vitro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se dificulta más? Porque como les decía ahorita en esa parte fisiológica, las estructuras, eh, pues el embrioncito como tal, cuando se hace de manera in vivo, tiene ciertas condiciones, principalmente en la membrana celular.
¿cierto? Cuando nosotros las hacemos en el laboratorio, siempre hay unas alteracioncitas, ¿cierto? Generalmente en la membrana lipídica como tal tenemos más acúmulo de lípidos y eso nos limita un poquito esa permeabilidad de la membrana. Entonces se limita un poquito que, pues, que sea mucho más fácil como esa criopreservación porque no es tan, la célula no es tan permeable, ¿cierto? Entonces nos limita un poco ese paso como tal de los criopreservantes. De eso también vamos a hablar un poquito en la, pues como en la charla, pero un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces por eso la viabilidad para la criopreservación se limita un poquito más, pero también hablando pues de hoy en día, las técnicas como tal para la criopreservación ya están muy estandarizadas. Hablamos hoy en día hablamos mucho de la técnica de vitrificación como tal y de la DT, ¿cierto? Direct transfer, embriones en direct transfer, ¿cierto? Que son técnicas que ya están muy estandarizadas, que ya sabemos que sí funcionan los medios como tal, a la descongelación son viables y que obtenemos muy buenas tasas de preñez con esa criopreservación. Podemos también obtener nosotros, por ejemplo, acá en, pues donde yo trabajo, hemos tenido hasta tasas del 60% de preñez con embriones criopreservados. Hemos tenido muy buenas tasas tanto en vitrificación como en direct transfer. ¿Listo? Entonces también se considera limitación, pues porque obviamente no va a ser lo mismo un embrión fresco que un embrión congelado, ¿cierto? Criopreservado. Pero igual las tasas como tal de preñez, ya con las técnicas que utilizamos y con las metodologías que se realizan, pues vamos súper bien en ese tema. Entonces, también es una súper buena opción ya. Si, por ejemplo, no tenemos receptoras o no tenemos... Eh, eh, o nos salen, por ejemplo, vacas muy buenas que nos salen muchos embriones y no tenemos en dónde transferirlos, una muy buena opción es criopreservarlos. ¿Listo? Bueno, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones como tal de la técnica? Bueno, entre las aplicaciones tenemos que obviamente vamos a obtener un mayor número de crías por donadora, independiente de la técnica que tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, por direct transfer, por lavado convencional, generalmente podemos, pues como el porcentaje es más o menos de obtención de aproximadamente 6 estructuras, ¿cierto? Generalmente las razas sintéticas podemos obtener un rango de más o menos 7.5, 8 estructuras y generalmente las taurinas son un poquito más difíciles y el rango de ellas es aproximadamente de 5 estructuras, ¿cierto? Obviamente les estoy hablando de rangos, hay vacas que son muy buenas, que producen mucho más, hay otras que producen mucho menos, por eso es más o menos como el rango, 6, 7 estructuras aproximadamente podemos obtener por la técnica convencional o MOET, también conocido. Ya por fertilización in vitro, también tenemos ciertas diferencias en cuanto a razas cebuinas o razas pues de tipo Bostaurus o Bosindicus. Listo. Generalmente para la obtención como tal de ovocitos, las razas cebuinas tienen mejores tasas de obtención, ¿cierto? Podemos hablar más o menos de, por ejemplo, razas Gir, Brahman, podemos hacer colectas como tal de ositos de aproximadamente 15, 20, 25 ositos viables, ¿cierto? Hay vacas muy buenas que producen 50, 60, 70, hasta 100 ositos. Me han tocado razas de, pues, vacas que producen, pues, que producen 150 ositos viables, ¿cierto? Pero el promedio como tal es más o menos 20, 25 estructuras. En las razas taurinas, ellas sí son un poquito más menos buenas en ese sentido y por ejemplo en la raza Holstein, en la Jersey, en la Pardo Suizo, en esas razas así que son más también tipo lecheras, se pueden llegar a obtener más o menos 8, 10, 12, 15 ositos viables, ¿cierto? En las razas que son más bien, por ejemplo, el Brangus, hay vacas, por ejemplo, que producen 25, 30, 40 ositos viables. Y hay razas sintéticas también que son muy buenas, como la Beefmaster. La Beefmaster también hay vacas supremamente buenas productoras de ositos, 50, 60, 100, 150 ositos viables y de muy buena calidad. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, pues como las subespecies, ¿cierto? Pero
también hay pues como variables en cuanto a raza, ¿cierto? Obviamente la calidad de los ovocitos es supremamente importante y también va a variar un poquito en cuanto a las razas, ¿listo? Las razas cebuinas tienen mejor calidad también en los ovocitos. Las razas taurinas, como por ejemplo las Holstein, las Jersey, tienden a tener menor calidad en cuanto a ovocitos, pero fertilizan bien y producen pues embriones de igual manera. Bueno, otras aplicaciones como tal de las técnicas es que nos van a facilitar como tal el transporte del material genético, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo como que, quiero una vaca de buena genética, simplemente la tengo que traer no sé de dónde y tengo que traer un animal en pie, ¿cierto? O comprar terneras, etcétera. Ya con este tipo de biotecnología nosotros vamos a poder adquirir animales de buena genética y lo vamos a poder traer de otras partes. Nosotros podemos comprar embriones, ¿cierto? Y simplemente hacer las técnicas, transferirla en campo y obtener pues crías pues, de muy buenas líneas genéticas, ¿cierto? Entonces obviamente pues nos facilita prácticamente en un 100% ese transporte como tal. Listo, y no solamente que sea semen, ya nosotros podemos obtener genética como tal de una buena vaca y de un buen toro. Ya no solamente contamos pues como antes con solamente el semen pues, ¿cierto? Bueno, que podemos utilizar animales jóvenes, ¿cierto? ¿A qué me refiero con animales jóvenes? No solamente animales que no han, pues podemos utilizar animales que no han entrado en esa vida reproductiva. ¿Qué pasa? Esta es una de las diferencias, por ejemplo, entre la técnica convencional y la aspiración folicular. Generalmente la aspiración folicular, esto es una ventaja, y es que para la aspiración folicular nosotros podemos utilizar hembras prepúberes, o sea, hembras que todavía no han empezado esa vida pues como reproductiva como tal, ¿cierto? No necesitamos que ellas ya hayan empezado a ciclar o que ya hayan tenido pues como una gestación para nosotros poder realizar la técnica, mientras que para poder hacer el lavado convencional, nosotros sí necesitamos que esas vacas donadoras ya hayan tenido pues un ciclo estral bien, que tengan una vida reproductiva buena, viable y obviamente que sean hembras que se puedan preñar, porque necesitamos preñarlas para poder obtener esos embriones in vivo, ¿cierto? Mientras que con la fertilización in vitro nosotros simplemente necesitamos los ovocitos, o sea, si ella no ha ciclado, no la necesitamos, pues no necesitamos que haya ciclado porque solamente necesitamos los ovocitos, ¿cierto? Y obviamente no necesitamos tampoco que tenga ya su aparato reproductivo, pues lo que hablamos como tal del útero, que ya esté completamente desarrollado y que pueda mantener una gestación porque no necesitamos que ella tenga una gestación para poder hacer la técnica, ¿cierto? Entonces esa es una de las ventajas como tal de la fertilización in vitro. Listo. Bueno, la utilización como tal de hembras que no respondan a la superovulación. Aquí también va pues como de la mano ese punto que les digo. Para la técnica de lavado convencional, nosotros necesitamos como tal hembras que ya estén ciclando y necesitamos realizarle un protocolo hormonal que nos permita que esa vaca se superovule y poder obtener varios folículos dominantes y que esos varios folículos, al momento de yo hacer la inseminación, se fertilicen todos. ¿Listo? Mientras que con la técnica de aspiración folicular no necesito realizar ningún protocolo en la vaca donadora. Bueno, la utilización de hembras paridas. ¿Qué pasa? Bueno, un punto importante acá. Con la técnica convencional nosotros necesitamos siempre poder preñar esa hembra donadora, ¿cierto? Entonces nosotros nunca vamos, pues, si la vamos a utilizar esas vacas donadoras solamente para realizarles la técnica como tal, yo simplemente las insemino, ¿cierto? Se fertilizan y hago los lavados. Entonces, hasta ahí ella puede mantener la gestación. Entonces yo no voy a poder obtener como tal una cría que ella mantenga en el tiempo y que sea su cría al momento del parto, ¿cierto? Solamente puedo hacer o el lavado convencional o en su defecto, si la voy a inseminar solamente a ella y que ella para como tal, yo no le voy a poder realizar la técnica de lavado convencional porque no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Mientras que con la fertilización in vitro, yo sí puedo tener la vaca preñada
que ella mantenga su gestación y aparte de eso también puedo hacer la aspiración folicular y hacer embriones in vitro de ella, ¿cierto? Yo puedo realizar, pues, o sea, la vaca puede hacer su gestación común y corriente y parir, ¿cierto? Bueno, el control de enfermedades, obviamente, supremamente importante, pues con la técnica de transferencia de embriones, independiente de la técnica que utilicemos, vamos a disminuir en mayor medida pues como la transmisión como tal de enfermedades, principalmente enfermedades de tipo reproductivo, ¿cierto? No estamos utilizando un toro pues con la monta natural, y obviamente los protocolos que nosotros realizamos tanto en el laboratorio como tal, el semen que utilizamos para inseminar, ya tienen ciertas condiciones que nos aseguran en cierta medida que no hay presencia de enfermedades reproductivas, ¿cierto? Y obviamente las hembras donadoras, las hembras receptoras, yo debo contar con que tengan un plan, pues pues sí, un plan sanitario pues adecuado y que sé que son vacas que no voy a reproducir pues como vacas enfermas o que presenten pues algún tipo de patología, ¿cierto? Bueno, el aumento de porcentaje de preñez. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente no va a ser lo mismo obtener una cría por inseminación artificial que obtener 6, 7 o por técnica de fertilización in vitro poder obtener 8, 10, 12, 15, 20, ¿cierto? Entonces obviamente así pues vamos a poder obtener pues obviamente más número de crías y aumentar pues mucho más rápido esa descendencia, esa línea genética que le estamos realizando la transferencia. Bueno, esta técnica de transferencia de embriones también es una técnica pues que es una base como tal y y la aspiración folicular también es una base, es una biotecnología base para el uso de otras biotecnologías. ¿Cuáles otras biotecnologías? Como por ejemplo la clonación, la transgénesis, ¿cierto? Son otras biotecnologías que también tienen cierta importancia, que también se están utilizando, no en gran escala como la transferencia de embriones y la inseminación artificial, pero que también pues se han venido implementando esa parte de la clonación, ¿cierto? O la transgénesis como tal. Entonces también es como la base para estas técnicas. Y obviamente, muy importante es la utilización de semen sexado, ¿cierto? Podemos utilizar semen sexado, nos va a salir mucho más económico porque obviamente ese semen sexado tiene cierto protocolo, ¿cierto? Obviamente una pajilla de semen sexado es mucho más costosa que una de semen convencional y por medio de este tipo de procesos nosotros podemos utilizar esas pajillas de semen sexado y vamos a obtener un mayor porcentaje de crías hembras, pues, o del sexo que nosotros queremos. Generalmente son hembras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una lechería, fundamental, es que es lo que nosotros necesitamos, hembras generalmente. Entonces, con la utilización de estas técnicas y con la utilización de semen sexado, pues vamos a tener mayor porcentaje, más, casi más. En la teoría se habla del 90%, pero podemos llegar a obtener mucho más porcentaje de crías hembras, ¿cierto? Que es lo que necesitamos. Bueno, entonces acá les voy a hablar un poquito como de, pues, como de datos, pues, como generales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En los bovinos, más o menos en la vida fetal, nosotros contamos con 2.700 millones de ovocitos en la vida fetal, ¿cierto? Recuerden que, bueno, un recorderis acá. Generalmente nosotros en la vida fetal, mientras se está haciendo esa formación embrionaria, cuando ya se da la diferenciación del sexo entre macho y hembra, ya cuando son hembras, ¿cierto? Que se empiezan a formar como tal los ovarios, a partir de ahí empieza a haber un proceso de mitosis, ¿cierto? De esas células que nosotros conocemos como ovocitos, ¿cierto? Ovocitos primordiales. Esas oogonias también las conocemos, ¿cierto? Oogonias. Entonces, en toda esa vida fetal empieza a haber una mitosis exacerbada de esas células. ¿Listo? Entonces, en toda esa vida fetal, por eso contamos con con tanta celularidad en ese momento. ¿Qué sucede? Que todas esas células también en ese proceso de vida fetal, desde que se empieza esa parte embrionaria hasta más o menos pues ya está prácticamente el nacimiento, también ellas empiezan como a madurarse y a haber ciertos procesos, ¿cierto? Entonces al nacimiento ya ese número se reduce en 135.000 ovocitos aproximadamente, ¿cierto? Esos 135.000 ovocitos
generalmente van a tener ciertos procesos en esa, desde que nace hasta que llega a la pubertad. Listo, la vaca. Entonces, cuando ya llega a la pubertad como tal, nosotros, o cuando ya es un bovino adulto en sí, nosotros contamos o decimos, hacemos pues sacamos un leve porcentaje y decimos que más o menos al año, siendo una vaca pues excelente, va a tener aproximadamente 17 ovulaciones al año, ¿cierto? Haciendo que el año tiene 365 días y que ellas muy juiciosas van a ciclar cada 21 días, ¿cierto? Y obviamente teniendo en cuenta que más o menos la vida productiva de un bovino es de aproximadamente 15 años. Obviamente esos 15 años varían, ¿cierto? Dependiendo de de las razas. Hay unas, generalmente las razas taurinas son un poquito más precoces, entonces ellas tienden a tener esa vida reproductiva mucho más rápido, entonces no son tan longevas, ¿cierto? No llegan a, pues siendo reproductivamente tan buenas o tan estables a tan alta edad. Mientras que las razas equinas sí son un poquito más demoraditas en esa, al llegar eh, a esa vida reproductiva, entonces ellas sí son un poquito más longevas y duran más en el tiempo, ¿cierto? Entonces contamos con que aproximadamente un bovino en 15 años va a tener aproximadamente 255 ovulaciones. ¿Por qué les doy ese dato? Porque generalmente con eso nosotros más o menos vamos a saber cuántas, qué vamos a obtener, ¿cierto? Entonces, en esas ovulaciones, recuerden el ciclo estral, igual que vieron en inseminación artificial. Recuerden que siempre todos esos ciclos estrales vienen acompañados de ondas foliculares. En esas ondas foliculares siempre van a haber cierto número de esos ovocitos y por eso se van reduciendo, pues, como de manera tan rápida, ¿cierto? Entonces, hay un reclutamiento folicular, ¿cierto? Va una oleada folicular creciendo, creciendo y al final solamente va a ser uno el viable, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos proporciona esta técnica? Nosotros poder utilizar todas esas ondas foliculares, en mayor medida poder utilizar todos esos folículos que vienen en diferentes tamaños, ¿cierto? Para la fertilización in vitro, en cierto sentido, o en la técnica convencional, poder hacer que varios de esos folículos que vienen en esas ondas puedan ovularse y tener mayor número de embriones, ¿cierto? Entonces, gracias a pues, a estas técnicas, es por eso que nosotros podemos obtener mayor número de crías. Bueno, entonces, esta presentación acá me quedó mala. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Este numerito aquí, omitan lo que no sé por qué quedó acá. Entonces, generalmente antes, cuando no se habían realizado pues las técnicas o cuando las estábamos pues empezando a implementar, nosotros hablábamos o se empezó a realizar con ovarios de matadero. Entonces, ¿qué se hacía? Con los ovarios de matadero, para la técnica de fertilización in vitro como tal, se obtenían como tal los folículos, ¿cierto? Entonces se aspiraban esos folículos por medio con una jeringa, se obtenían todas esas células de todos esos folículos y se hacía pues como el protocolo de fertilización in vitro, se hizo todo el manejo de maduración, de fertilización, de cultivo y ya las células como tal que llegaron a ser embriones o blastos como tal de buena calidad se transferían, ¿cierto? Al inicio, ¿cómo se hacía la transferencia? Por medio de la paroscopía, ¿cierto? No había técnica todavía transcervical. Las primeras técnicas que se utilizaron fueron con la paroscopía, ¿cierto? Y ya después de la laparoscopía se empezó a implementar ya la aspiración transcervical ecoguiada, que es la que realizamos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué se necesita para esa bueno, ¿qué pasa con la laparoscopía? Que necesitamos obviamente hacer sedación de los animales, obviamente es una técnica prácticamente, pues es una técnica quirúrgica como tal, sí habían porcentajes de preñez, pero no eran tan buenos, ¿cierto? Y obviamente había que pues someter al animal a un proceso de estrés un poquito más, pues como más complejo, ¿cierto? Ya con la aspiración transcervical ecoguiada simplemente necesitamos hacer eh, una anestesia local, pues una epidural como tal, y simplemente se hace la aspiración y ya el animal siempre va a estar de pie, va a tener obviamente menos estrés y obviamente las estructuras como tal celulares que obtenemos van a ser de mucha mejor calidad y las que transferimos, ¿cierto? Que transferimos también van a obtener mucho mejor porcentaje de preñez. ¿Listo? Bueno, entonces,
que les voy a hablar un poquito de lo que, pues como con lo que contamos nosotros acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la transferencia, pues o con la producción in vitro de embriones? Generalmente aquí en Colombia, el primer laboratorio que se formó de fertilización in vitro fue en el 2001, ¿cierto? Que se conocía como Vitrogen. Ya actualmente nosotros podemos contar con aproximadamente 8 o 10 laboratorios que producen como tal embriones in vitro de manera comercial, ¿cierto? Obviamente hay laboratorios que lo hacen solamente como, pues, eh, de manera académica, pero ya contamos con muchos laboratorios pues que lo hacen de manera comercial, ¿cierto? Hay mucha variabilidad en los resultados aún, tanto en frescos como en criopreservados, pero aunque tengamos esa variabilidad, generalmente esa variabilidad se debe tener en cuenta que no es solamente a consecuencia de los embriones como tal, sino que también tiene que ver con las receptoras, con las donadoras, con el clima, con el manejo. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con esos resultados como tal en lo que conocemos pues como en las tasas de preñez, ¿cierto? ¿Qué sistema de trabajo se maneja? Generalmente hablamos de todo incluido y es que pues, se entregan pues como preñeces específicas de 90 días o también se pueden encontrar con pues que hagan por servicio, ¿cierto? O la transferencia o la aspiración folicular o el lavado de embriones, toda la parte de maquila de embriones, etcétera. Ya también se puede hacer el trabajo por servicio, ¿cierto? Bueno, el personal profesional siempre tiene que ser, pues, o se maneja siempre personal profesional con las capacitaciones que se necesitan, ya sea para la aspiración folicular, ya sea para el lavado convencional, ya sea para la maquila como tal de embriones, para la fertilización, pues para todo el proceso de laboratorio como tal in vitro, para la transferencia como tal de embriones. Listo, para todos los procesos que se hacen desde la donadora, desde la receptora, hasta el producto final, que es la palpación de la gestación, se necesita un profesional capacitado. Listo. Toda esta capacitación siempre va a ser supremamente importante porque es la que nos va a dar como esa seguridad de que el trabajo se hizo en las condiciones correctas, ¿cierto? Y obviamente eso va a disminuirme como tal esas variables que nos permitan, pues como la obtención de los resultados no deseados, ¿cierto? Bueno, se puede hacer tercerización de servicios. Esas tercerizaciones de servicios es, pues, que digamos, o sea, otra persona haga la transferencia de embriones, o otra persona haga las sincronizaciones de las vacas receptoras, o que otra persona haga los lavados, etcétera. No que, o sea, se pueden tercerizar ciertos puntos del proceso y no que solamente un técnico o un grupo en específico haga todo el proceso, ¿cierto? Todo el protocolo como tal, desde la donadora hasta la receptora y hasta la transferencia como tal y la palpación de las gestaciones. Bueno, la criopreservación de embriones se utiliza ya demasiado, es una buena, pues, es una buena forma como de ir teniendo pues como un banco genético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sincronizamos cierto número de receptoras por cualquier motivo, solamente tenemos estas, no sé, cuento solamente con esos animales o tengo varios protocolos por hacer y muchas veces en esos trabajos puede pasar que las vacas produzcan demasiado bien y que tengamos más estructuras de las que necesitamos transferir. Entonces, generalmente cuando eso sucede, podemos hacer la criopreservación como tal de esos embriones de muy buena calidad que obtuvimos y que no vamos a transferir y poderlos, obviamente, pues como criopreservar, guardar y hacer otro trabajo con eso, netamente con criopreservación, ¿cierto? ¿Qué sucede también? Hice un protocolo, eh, me salieron los embriones que necesitaba, pero resulta que, no sé, las receptoras no funcionaron, no produjeron bien, pues no respondieron como tal al tratamiento, entonces, ¿qué? Yo no voy a botar los embriones que acabé de hacer, ¿cierto? Entonces, una muy buena, pues, eh, opción es la criopreservación. O también puede pasar lo contrario, que tenga todas las receptoras, que el trabajo me haya salido súper bien y que definitivamente hubo un problema en el laboratorio, se dañó una máquina, no sé, hubo cualquier proceso y no salieron embriones. Entonces sería yo perder
todo ese protocolo que hice en las vacas receptoras. Entonces, si yo tengo un banquito de esos embriones criopreservados, yo puedo transferir esos embriones, utilizar esas hembras que sincronicé y obviamente puedo obtener muy buenos resultados de preñez con esos embriones criopreservados. Entonces, siempre la criopreservación va a ser una muy buena opción. ¿Listo? Bueno, entonces esto es como una, aquí en Colombia, pues como una tabla que realizó ASOCEBU. ASOCEBU es la asociación como tal pues de ganado cebú, literal, que sería pues como las razas bosíndicos. Nosotros hablamos acá principalmente más que todo Gir, Brahman y Guserat. Eso es lo que más, pues como tenemos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos muestran en esta tablita? Que miren que los métodos que utilizamos nosotros acá, hacemos fertilización in vitro, la técnica convencional, la inseminación artificial, la monta natural y la transferencia nuclear o clonación como tal. Miren que pues como desde el 2015 al 2000, ahí es al 2020, miren todo lo que ha mejorado. La fertilización in vitro va en ascenso, en un ascenso total. Miren que en 2015 se obtuvieron más o menos, pues o se registraron como tal 6.880 crías hechas por fertilización in vitro. Miren que ya para el 2020 hablamos casi de 20.000, ¿cierto? Es una técnica que va, mejor dicho, súper bien y ya está muy estandarizada como tal. La técnica de lavado convencional como tal, en 2015 hablábamos de 800 crías, 802 crías registradas y ha ido en descenso, ¿cierto? Ya hoy, en 2020, contamos, pues, o solamente se registraron 76 crías, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia ya hablamos más que todo de fertilización in vitro, ya no hablamos tanto de técnica convencional, sino de fertilización in vitro. Otra técnica que también va en ascenso es la inseminación artificial como tal. Van muy de la mano la fertilización in vitro con la inseminación artificial. En 2015 contábamos, pues, se registraron como tal 14.338 animales y para el 2020 hablamos de 17.000, ¿cierto? Es una técnica que también obviamente va en ascenso, pero no está tan marcada como tal como la fertilización in vitro. Bueno, la monta natural, obviamente no puede faltar la monta natural, todos realizamos, la mayoría pues se realiza monta natural porque no todos cuentan, o sea, por ejemplo acá en Colombia contamos mucho con productores pequeños, ¿cierto? Y esos productores pequeños generalmente todavía utilizan mucho la técnica de monta natural, ¿cierto? Y la transferencia nuclear o clonación es una técnica que todavía no se realiza mucho. Solamente en 2017 y 2018 tenemos registro en el 2017 de dos ejemplares y en 2018 de 4. ¿Qué pasa con esta técnica? Pues en mi opinión personal, es una técnica que todavía, eh, o sea, es una técnica muy buena, pero que todavía no tiene unos resultados tan viables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que llevar unos protocolos muy específicos por cierto tiempo y en el cual las crías todavía viables, el porcentaje todavía es muy pequeño, es muy corto. Entonces, aparte de que sale muy costoso, todavía las crías no son lo suficientemente, pues, no son tan viables, ¿cierto? Es una muy buena técnica cuando tenemos animales de supremamente o pues de excelente calidad y excelente genética, pero todavía es una técnica pues como muy costosa de realizar. Bueno, entonces acá les voy a hablar un poquito de la aspiración folicular como tal. Entonces, este es un resumencito de lo que hablamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son las ventajas como tal? Que podemos aspirar como tal animales gestantes, lo que les decía, con la técnica convencional, nosotros tenemos que preñar como tal la hembra, entonces no la podemos, o sea, esa gestación dura los 8 días que vamos a hacer el lavado y no la podemos volver a preñar, sino hasta que le vayamos a hacer otra vez el lavado, o en su defecto, si la vamos a preñar, ya no la podemos lavar más veces. ¿Cierto? Mientras que con la aspiración folicular puede la vaca estar gestando, puede mantener su gestación sus 275 días, ¿cierto? Y de manera normal y también podemos hacer la aspiración folicular sin generar ningún tipo de inconveniente, ¿cierto? Obviamente vamos a disminuir como tal las repeticiones o los intervalos van a ser obviamente mucho menores. Esas repeticiones es que
obviamente vamos a, pues, a tener un mejor manejo como tal de esa reproducción de esos animales, ¿cierto? Entonces vamos a, pues, a optimizarlas mucho más. ¿Listo? La optimización como tal del semen, obviamente, mucho más la optimización del semen sexado, ¿cierto? Vamos a obtener mucho más número de crías hembras o en su defecto machos, que es lo de, pues, según lo deseado. Generalmente utilizamos más que todo para lecherías, ¿cierto? O para aumentar pues como tal la población de animales puros y mantener pues como las líneas genéticas que les comentaba al inicio de la presentación. Listo. También podemos utilizar animales que hayan tenido infertilidad, pues o que presenten infertilidades de tipo adquirido, ¿cierto? Pueden haber tenido, no sé, un problema, o sea, una vaca, por ejemplo, muy buena reproductivamente, que tenga unas crías espectaculares, pero que haya tenido algún problema en un parto o en algún proceso y haya generado alguna enfermedad reproductiva que no se haya producido cierta infertilidad, ¿cierto? Entonces, como son animales que generalmente se nos van a demorar en preñar o van a ser difíciles de mantenerles una gestación, entonces nosotros podemos utilizar la técnica de aspiración folicular y vamos a poder tener descendencia muy marcada de esa genética sin necesidad de, eh, pues de preñar como tal esa vaca o en su defecto de transmitir pues o de seguir multiplicando una vaca problema, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esto y es que sea infertilidad adquirida, ¿cierto? O sea, que sea una patología adquirida. Si es una patología de tipo congénito, no justifica, pues aparte de que no es ético, ¿cierto? Pues como multiplicar o tener descendencia de algo que es transmisible, eh, económicamente no es viable. Yo para qué voy a tener descendencia de un animal que tiene problemas pues de tipo heredable, ¿cierto? No, no justifica y obviamente no, pues ni económicamente y tampoco es pues ético hacer esto. Bueno, otra de las ventajas de la aspiración folicular es que nosotros para las donantes no necesitamos realizar protocolos hormonales como sí lo necesitamos realizar en la técnica de lavado convencional. Bueno, ¿y qué desventajas tiene la aspiración folicular? Uno, la mano de obra, ¿cierto? Obviamente la mano de obra es un poquito más compleja, tiene pues como mayor metodología como tal la aspiración folicular que el lavado como tal convencional, y obviamente necesita pues en más materiales, ¿cierto? Es un poquito más costosa en ese sentido porque necesitamos ciertos materiales en específico que obviamente van a aumentar los costos. Bueno, obviamente hablando de fertilización in vitro como tal, nosotros tenemos que, haciendo la comparación con embriones in vivo, la viabilidad va a ser mucho menor, pero como tenemos más número, con eso contrarrestamos pues como tal esa menor viabilidad. Em, Se dice como tal, o la teoría habla como tal de que hay mayor pérdida embrionarias, pueden haber mayor número de abortos y mayor número de distocias por la parte de esa, pues como ese manejo físico que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿cierto? Obviamente va a haber, como hacemos vamos a tener ciertos componentes en específico que nos pueden llegar a alterar ciertas partes del proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que van a ser embriones que no son tan viables, o sea, si nosotros no somos muy específicos y decidimos transferir embriones de muy buena calidad, generalmente, ¿qué pasa? O no quedan preñadas o en su defecto puede llegarse a dar la implantación, pero puede que se pierda mucho más fácil. Entonces ahí es cuando tenemos esas pérdidas embrionarias en esos primeros estadios de gestación, ¿cierto? O en esos primeros días, pues como de gestación. Abortos. ¿A qué se deben los abortos? También a que de pronto hayan alteraciones como tal en el embrión que nosotros no nos hayamos dado cuenta y que al momento ya de darse ese desarrollo fetal se vean pues como muy marcadas esas alteraciones y obviamente la gestación se pueda perder. Y obviamente las distocias porque muchas veces hacemos pues como esos mejoramientos genéticos y no tenemos en cuenta ciertas variables, ¿cierto? O utilizamos o no tenemos ciertas condiciones en las receptoras que tenemos animales muy grandes, pues o receptoras muy pequeñas y crías muy grandes que nos generan esas distocias, ¿cierto? Generalmente esas pérdidas embrionarias pues no son tan, no deben ser tan comunes, ¿cierto?
debe ser menos del 5% de esas pérdidas embrionarias iniciales. Los abortos no son comunes. Las distocias sí tienden a ser pues un poquito más comunes, pero eso va más encaminado o se le echa pues como más la culpa, por decirlo de cierta forma, a nosotros no tener un correcto protocolo de escogencia de receptoras y de lo que vamos a no tener en cuenta las receptoras que necesitamos para los embriones que vamos a transferir, ¿cierto? Como desventaja también está la variabilidad en los resultados. ¿Por qué la variabilidad en los resultados? Porque obviamente vamos a tener la tasa, pues como el porcentaje es el 40% de gestación, ¿cierto? Pero obviamente podemos tener trabajos muy buenos, podemos tener trabajos muy malos, trabajos donde no queda nada preñado, trabajos donde tenemos el 15, el 20, y también vamos a tener trabajos donde hay el 60, el 70 o hasta el 100% de gestación, ¿cierto? Esa variabilidad en qué va también, no solamente en el proceso que hagamos nosotros como tal de la aspiración folicular y todo el proceso de la fertilización en el laboratorio, sino que también tiene que ver mucho la parte ambiental y el manejo que se le da a los animales, toda esa parte de alimentación, todo eso que lo vamos a ir viendo punto por punto. Listo. Y obviamente una desventaja es la dependencia que tenemos con el laboratorio de fertilización in vitro. Para poder realizar una buena técnica de aspiración folicular tenemos que tener un laboratorio apto para la fertilización in vitro. O sea, ese punto es supremamente importante porque si no nada hacemos adquiriendo, pues obteniendo ositos de vacas donadoras de excelente calidad, si no vamos a poder obtener embriones de buena calidad hechos en un laboratorio específico con las condiciones necesarias. ¿Listo? Bueno, si quieren, ya que son las 7:10, ¿por qué no hacemos un recesito para que descansen, tomen un cafecito y volvemos? ¿Les parece? ¿O Está quieren que bien. sigamos de recorrido No, y salgamos? Ah, bueno, listo, hágale está pues. bien, profe. Vamos a Salgamos hacer entonces 15, un break. un descansito. Entonces, ¿a qué horas volvemos? ¿Qué horas Eh, son? Es que acá no veo, son las ¿qué 7 me y dice acá? 11. 7:10. Yo, yo creo que a las 7 y 7 y 11. 20, 7 y 20 podemos volver, sí. Listo, de una, hágale pues. Ok. Para el final, ok. Sí, para el final. Está bien. Ah, bueno, listo. Ya ahí están viendo la presentación. Ay, Correcto. listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué factores tenemos que tener en cuenta que van a influir en la técnica como tal, ¿cierto? Las instalaciones. Para poder realizar la técnica, cualquiera de las dos técnicas que utilicemos, necesitamos buenas instalaciones, ¿cierto? Que sean buenas instalaciones no significa pues que sea el último brete pues de la historia, ni nada de eso, pero sí las condiciones mínimas que nos faciliten a nosotros como técnicos poder realizar pues como las maniobras en menor tiempo posible y con la mejor calidad, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, estar en un brete o digamos en un corral de madera, ¿cierto? Que generalmente utilizamos corrales de madera, que no tenga techo y que solamente no tengamos puertas, sino que tengamos solamente varetas para poder tener bien los animales. ¿Qué sucede con estas cosas, con estas instalaciones de esta manera? Que va a ser mucho más difícil para nosotros como técnicos realizar las técnicas, ¿cierto? Y para los que están manejando los animales va a ser mucho más complejo hacer pues como todo ese proceso ahí, ¿cierto? Nos vamos a demorar mucho más y el tiempo influye mucho en estas, pues como en los resultados, ¿cierto? No va a ser lo mismo poder realizar una transferencia, por ejemplo, no va a ser lo mismo poder realizar una transferencia de 20 embriones en 2 horas que si no tenemos unas buenas instalaciones, realizarlas en 5 horas, ¿cierto? Estoy hablando pues cualquier hora, ¿cierto? En 5 horas. ¿A qué se deben esas 5 horas? Que muy probablemente los animales no se sientan cómodos caminando por donde los estamos poniendo, que se corrió para adelante, que se corrió para atrás, que mueva lo que se saltó la vareta, que se corrió, que se cayó, que se quiere meter por debajo. Todos esos tiempitos, aunque uno crea que no son largos, pues, o pues, que no se demoran, en realidad esto sí influye mucho y nos agranda mucho
ese tiempo que no va a ser lo mismo tener los embriones en una, pues cuidados del sol y con las características que necesitamos de temperatura durante 2 horas que si las necesitamos durante 5 horas, ¿cierto? O en su defecto, embriones que los acabamos de colectar, no va a ser lo mismo transferirlos de inmediato, pues o lo más rápido posible, después de haberlos lavado, que esperar cierto tiempo para transferirlos, ¿cierto? Entonces las instalaciones nos van a ayudar a nosotros, nos van a ayudar a nosotros mucho en disminuir como tal esas, pues como esas inconvenientes que nos pueden generar como esas problemitas pues como con el tiempo, ¿cierto? Y aparte obviamente la comodidad es fundamental, ¿cierto? Teniendo nosotros comodidad, podemos realizar la técnica mejor y obviamente vamos a poder obtener mejores resultados. Eso hablando como técnico, ¿cierto? Y obviamente las instalaciones para los animales también tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. O sea, un animal que tiene, por ejemplo, sombra en el corral, o un animal que tiene agua en el corral y que lo tenemos que dejar ahí por cierto tiempo, pues no van a tener ese estrés que se ve reflejado tan alto, ¿cierto? Vamos a poder disminuir como esos niveles de estrés y obviamente esos niveles bajos de estrés se van a ver reflejados en un mejor porcentaje de preñez o de respuesta a los tratamientos que les hagamos, ¿cierto? Bueno, la organización es supremamente importante también. Todo debe ser ordenado, la limpieza como tal también es importante, la organización y la limpieza van de la mano. ¿Por qué es importante el orden o la organización? Porque aparte no es solamente tener los equipos donde deben estar, sino que yo sepa que tengo todos los implementos que se necesitan, ok, dejé tal cosa, ay, dejé tal otra, no, cambiémoslo. Entonces, si no traje el catéter que necesito, entonces utilicemos otro. No, porque esas variables, esas situaciones también nos permiten o nos afectan como tal los resultados. ¿Listo? O sea, eso es muy metódico. Todo esto, la aspiración folicular, el lavado convencional y la transferencia como tal, son técnicas que deben ser muy metódicas y que se debe realizar, respetar como tal ese protocolo, ¿listo? Porque si nosotros lo respetamos, vamos a tener menos variables, ¿cierto? Y obviamente vamos a saber si hay algún inconveniente, vamos a tener mucha más certeza de qué fue lo que sucedió para que no vuelva a pasar en el próximo trabajo. O en su defecto, poder obtener unos buenos resultados y saber que con ese mismo protocolo voy a tener unos buenos resultados y lo voy a seguir realizando de la misma manera. Listo. Entonces, todo bien ordenado, todo en el punto donde se debe poner, los instrumentos que necesitamos, que todo esté al día, que todo esté limpio y obviamente tenemos que también tener en cuenta la limpieza de los animales, ¿cierto? La vulva como tal la tenemos que limpiar muy bien y tener eso en cuenta para no ir a contaminar dentro del útero y empezar a generar problemas en ellas. Bueno, los equipos. Los equipos que utilizamos también influyen, ¿cierto? ¿Por qué? Uno, una de las pues como de los temas es la calidad de los equipos que utilicemos, ¿cierto? Por ejemplo, el ecógrafo que nosotros utilicemos. Hay unos ecógrafos que tienen mejor, ahí se me fue la palabra, mejor imagen, ¿cierto? Y hay otros que tienen, pues como en tiempo, se ve mucho más rápido lo que nosotros estamos realizando, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta eso, porque yo que necesito mejor imagen o necesito el tiempo real de la técnica que estoy realizando. Por ejemplo, en la aspiración folicular, ¿qué sucede? Yo debo, necesita, o es mejor tener un equipo que me permita que en el momento que yo esté realizando la técnica pueda observar literalmente en ese mismo instante lo que está pasando, no que en el equipo se me vea reflejado segundos después, ¿cierto? Porque obviamente voy a tener falencias en ese momento, yo no voy a saber exactamente si observo alguna normalidad en el ecógrafo, pues o en la técnica que estoy realizando, no voy a saber específicamente en qué momento fue que realicé pues, la técnica no adecuada, ¿cierto? Obviamente necesito muy buena imagen, listo, pero no debo pues como arriesgar mucho ese tema de esa, pues de ese tiempo real. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, pues un ejemplo de los equipos, ¿cierto? También está la pistola como tal, en transferencia como tal, la pistola que utilicemos, hay diferentes marcas, nos debemos sentir mucho mejor con alguna que con otra, no todas es lo mismo, unas son más suaves, otras son más rígidas, entonces es como que los equipos que utilicemos sean los indicados y con los que pues nos comportemos mucho mejor,
¿cierto? Bueno, eso en cuanto a las marcas y como todas estas cualidades de los equipos. Y otra cosa en cuanto al equipo es que si estén aptos para las técnicas que yo voy a realizar, ¿cierto? Que por ejemplo, la bomba de aspiración que nosotros vamos a utilizar esté calibrada, que el ecógrafo tenga bien las especificaciones, pues, o que las tenga al día, que si estemos utilizando la sonda que necesitamos, que nos permita observar pues adecuadamente las estructuras, o sea, que todos los equipos, aparte de que tengamos en cuenta pues como la calidad como tal del equipo, no solamente sea la calidad, sino que también estén en las condiciones que deben estar, ¿cierto? Un equipo malo, o sea, una bomba de aspiración que no esté teniendo pues que no esté aspirando con los milímetros de mercurio adecuados, obviamente vamos a tener problemas en la técnica y en los resultados que obtengamos, ¿cierto? Si no ponemos bien las guías y los diferentes, los tubos que utilicemos, si no envasamos bien, si los tapones que utilizamos no son los adecuados, esto nos va a disminuir o nos va a alterar las tasas pues como de producción y obviamente al final también la tasa de preñez, ¿cierto? El entrenamiento del equipo médico veterinario, supremamente importante. Si no tenemos ese equipamiento, como les decía en diapositivas anteriores, pues no vamos a obtener nada. O sea, necesitamos literalmente un buen entrenamiento, que el médico veterinario, pues, o el técnico que vayamos a utilizar tenga las condiciones adecuadas. No podemos realizar la técnica sí, porque es algo que es muy costoso, que tenemos que invertir demasiado tiempo, demasiado presupuesto, pues, o dinero como tal. Los animales van a, a perder tiempo si no realizamos la técnica adecuadamente. Entonces, siempre, siempre el entrenamiento es fundamental, o sea, que sea una persona que cumpla pues como con las características, no debe ser cualquier persona la que haga ninguno de los procedimientos. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la parte pues como física como tal, ¿cierto? Ya en la parte de los animales como tal hay muchas variables, demasiadas. Entre esas variables está la genética de los animales. Hay animales que son genéticamente muy buenos, pero que, por ejemplo, no producen muchos ovocitos, ¿cierto? Pero que aunque produzcan poquitos ovocitos, pueden producir muy buenos embriones o que de esos ovocitos haya muy buena conversión a embriones, ¿cierto? Y que esa buena conversión a embriones tenga muy buena tasa de preñez. O lo contrario, no, produzca muchos ovocitos y produzca muchos embriones, pero que la tasa de preñez como tal no es tan buena. Eso es muy variable y eso generalmente en las diferentes ganaderías, cuando se utilizan este tipo de técnicas, se van llenando formatos y se va teniendo historial como tal de esos animales y ya se va sabiendo con qué animales se pueden cruzar, son buenas para producir, cuáles son buenas para dar ovocitos, cuáles tienen menor calidad, etcétera. Todas estas variables hay que tenerlas en cuenta para cuando vayamos a hacer, por ejemplo, las fertilizaciones o cuando vayamos a hacer decir, esta vaca la quiero con este toro, y así nosotros podamos con el toro también mitigar un poquito esas falencias que tenga la genética, ¿cierto? O en su defecto, porque no solamente es potenciar las virtudes, sino también poder, pues como ayudar un poquito a que esas desventajas o esas falencias que tengan pues nuestra vaca donante se puedan pues como mejorar un poco, ¿cierto? Bueno, las razas también tienen ciertas características, como les comentaba al inicio de la presentación, hay unas razas que producen más, otras que producen menos, otras que tienen mejor calidad de ovocitos, otras que tienen mejor producción de embriones como tal, entonces también es ir conociendo las razas y obviamente, pues en mi ganadería como tal, tener en cuenta eso. O sea, si yo tengo una ganadería específica de una raza o me encanta esa raza, yo solamente quiero esa raza, no es solamente querer por querer, ¿cierto? Esa raza sí es rentable para la finca que yo tengo, para la altura que yo tengo en la finca, para los pastos que tengo, para el tipo de producción que quiero. O sea, todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta, no es solamente pues como hacer la técnica porque sí, sino que sean razas que sí, o sea, que nuestra parte productiva sí nos funcione, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, ¿cuál es la técnica que más, pues, que más nos favorece? Listo. La nutrición. La nutrición, fundamental. O sea, siempre las vacas tienen que estar muy bien nutridas. ¿Qué es una vaca bien nutrida? No es dar alimento por dar. O sea, no es que la vaca coma mucho y ya. No. La alimentación es una buena alimentación, una alimentación balanceada, que se cumplan los requerimientos del animal,
¿cierto? Que se cumplan los requerimientos. No es, ay, démosle vitaminas porque sí, o démosle concentrado de este porque engorda más rápido. No, o sea, es cumplir los requerimientos como tal. Si yo tengo ciertas calidades de pastos, qué me faltan esos pastos para podérselos suplementar a mis vacas? Si en los suelos son ricos en ciertos minerales, son pobres en ciertos minerales, ¿cómo suplemento esos minerales pobres y si los necesito en realidad? ¿Cierto? No es administrar pues como alimento porque sí, porque uno en costos, pues obviamente va a ser mucho más costoso, ¿cierto? Porque pues dar concentrado, dar silo, dar bloques nutricionales, etcétera, pues obviamente eso tiene un costo, ¿cierto? No es lo mismo. Pero no es dar por dar, porque a mí de nada me vale dar un concentrado súper bueno si mis vacas en realidad no necesitan ese concentrado. Entonces, sean muy responsables con esa parte nutricional de las vacas. Una vaca bien nutrida no va a estar en una buena condición corporal y eso es lo que necesitamos también, ¿cierto? Bueno, el estrés térmico. En el estrés térmico, ¿qué contamos? Que bueno, el frío, el calor, esos cambios de temperatura bruscos, siempre van a haber, pues, van a generar alteraciones como tal en la parte fisiológica del animal en general, ¿cierto? Y recuerden que la parte reproductiva generalmente es la última como tal que se utiliza. Entonces, un animal que no está adaptado como tal o que tiene ciertas falencias, generalmente va a tratar de suplir en primera instancia pues los órganos o los sistemas principales, ¿cierto? Y por último va a dejar el reproductivo. Entonces una vaca que tenga pues, pues sí, las vacas que no tengan pues como sus requerimientos al día o que no tengan pues como sus suficientes requerimientos o que estén sometidos a estrés, no solamente el térmico, a otro tipo de estrés, también de manera pues como constante, ¿cierto? Eso también se va a ver reflejado mucho en la parte reproductiva. ¿Listo? ¿En qué, por ejemplo, en este momento? En receptoras no van a tener ciclos estrales continuos, pueden estar anéstricas mucho tiempo. En las donadoras, por ejemplo, no van a producir mucha cantidad de ositos o en su defecto van a producir muchos, pero no de muy buena calidad. O, por ejemplo, al momento de hacer el lavado en las donadoras, si estamos hablando de lavado convencional, podemos tener que no hayan una buena calidad de embriones colectados, ¿cierto? O en su defecto que no se dé la fertilización. Listo, entonces a ese estrés a que se someten los animales, hay que tenerlo muy en cuenta, no solamente el térmico, cualquier tipo de estrés, em, pues, o sea, está muy, muy, muy relacionado pues, o influye demasiado en en ambas técnicas. Listo. Bueno, el estado reproductivo. El estado reproductivo es importante en todas pues hablando de donadoras y de receptoras, ¿cierto? Independiente pues de la técnica que vayamos a realizar. Ya habría que mirar qué técnica vamos a utilizar para saber si necesitamos un estado específico como tal o en su defecto podemos pues como maniobrar ahí, ¿cierto? Em, Obviamente siempre vamos a tratar o siempre vamos a tener mejores resultados si estamos utilizando animales que ya hayan empezado su vida reproductiva, ¿cierto? Que ya estén ciclando. ¿Por qué? Porque obviamente van a ser células, por ejemplo, que van a ser mucho más viables, que van a estar mucho más bonitas, que van a ser unas células mucho más estables, por decirlo de cierta manera. Entonces, por ejemplo, animales que ya pasaron la pubertad o que ya han tenido su primer servicio, en sí, vamos a ver que vamos a tener muchos mejores resultados. Obviamente, por ejemplo, en la técnica de aspiración folicular, yo les comentaba que podemos utilizar hembras prepuber, ¿cierto? Va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros utilizando hembras prepuber vamos a poder tener gestaciones de una vaca que ni siquiera ha empezado su vida reproductiva, ¿cierto? Porque la vamos a hacer de manera artificial. Pero hay que tener en cuenta que esas células que nosotros vamos a obtener de ellas no van a tener la mejor calidad. Puede que obtengamos muchas, pero la calidad o las células que nos van a servir van a ser más poquitas. Pero aún así es una ventaja porque igual no las tendríamos. O sea, nosotros en vivo y en directo tendríamos que esperar hasta que ella sea apta para el servicio, ¿cierto? Pero entonces hay que tener esas características en cuenta. Si yo voy a realizar la técnica de una hembra prepuber, tengo que tener en cuenta que las células no van a tener la mejor calidad. ¿Me van a producir embriones? Sí, y de buena calidad, sí. Pero al principio tengo que tener en cuenta que esas células
físicamente, pues o lo que yo voy a observar, no van a ser las más lindas, que también obviamente las vamos a ver en el transcurso del curso, ¿cierto? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, la edad también obviamente es muy importante. No va a ser lo mismo una hembra de primer parto que una hembra, una vaca parida que con ya 7 partos encima, con 8 partos encima, o que tenga 15 años, etcétera, o una novillita que ni siquiera, pues que apenas está en desarrollo. ¿Listo? Entonces, toda esa parte, todo ese estado reproductivo y la edad y el estado productivo como tal, hay que tenerlo en cuenta. ¿A qué me refiero con el estado productivo? Si es una vaca parida, si es una vaca horra, si es una novilla de vientre, si es una novilla de levante, si es una... em, 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 ahí se me olvidó el nombre. Bueno, pues una novillita pues que apenas está comenzando el desarrollo como tal. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta para saber cómo las voy a manejar, qué requerimientos ella necesita para poder sacar su mejor provecho, ¿cierto? Y que ese mejor provecho sea no solamente irlas a aspirar o irlas a lavar, sino que las estructuras que yo vaya a obtener de ellas estén en buenas condiciones de acuerdo a ese estado en que ellas estén. ¿Listo? Bueno, ¿qué también influye? El protocolo que nosotros utilicemos para la sincronización de las receptoras y de las donadoras si vamos a utilizar la técnica convencional, ¿cierto? Todos los protocolos, recuerden que hay variables, pues, o hay diferentes tipos de protocolos, se utilizan diferentes hormonas y cada hormona va, pues, a tener ciertas especificaciones, si necesitamos luteólisis, si necesitamos mantener cuerpo lúteo, si necesitamos un mayor desarrollo folicular o si necesitamos generar más reclutamiento como tal de folículos, ¿cierto? Eso en cuanto a los protocolos hormonales que se hagan tanto en las donadoras como en las receptoras, dependiendo de la técnica, ¿cierto? En cuanto a los métodos de cultivo, me refiero a lo que nosotros realizamos como tal en el laboratorio para la maduración, fertilización y cultivo de embriones, ¿cierto? O sea, qué medios utilizamos y qué condiciones, en qué condiciones realizamos esos procesos. Todo eso, hay muchas variables y todo eso lo tenemos que tener muy tecnificado y muy estandarizado para que se pueda dar un correcto desarrollo, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la parte del laboratorio, no solamente importante pues como la técnica como tal que se utilice, sino también tiene que ver mucho la calidad seminal. No todos los semen son buenos, ¿cierto? Necesitamos obviamente tener un semen de buena calidad como tal, ¿cierto? Que tenga buena concentración, que tenga una buena motilidad, que tenga un buen vigor, o sea, todas esas características seminales son supremamente importantes, hay que evaluarlas para que nosotros podamos obtener una buena fertilización, ¿cierto? No es como poner espermatozoides porque sí, porque no es la idea, ¿cierto? Y obviamente estamos recreando como tal un proceso que se hace pues como en vivo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos recreando ese proceso y lo tenemos que hacer lo más similar posible. Entonces nosotros tenemos que madurar como tal el ovocito y también necesitamos un espermatozoide de buena calidad que haga correctamente esa capacitación espermática y que pueda lograr pasar esa zona pelúcida y se pueda dar la fertilización como tal. Entonces por eso es importante también esa calidad seminal. Acá también vale aclarar que no es solamente poner como que un toro porque sí, porque no. Generalmente cuando hablamos de pajillas y de toros, nosotros ya también podemos saber un toro que tenga buenas tasas de fertilización in vitro, que produzca buena cantidad de embriones, también podemos saber si sí producen pues vacas, pues como esos cruces entre vacas y diferentes toros, cómo se dan esos cruzamientos y si tienen buenas, pues y si tienen buenos resultados. Entonces no solamente como que yo quiero este toro y ya, no, hay que tener en cuenta pues como esas variables genéticas y que sí se acoplen pues como correctamente a pues a lo deseado, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar un poquito en específico de qué se necesita en cuanto a donadoras y en cuanto a receptoras, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las donantes, ¿qué hay que tener en cuenta? Que como son técnicas que vamos a realizar para un mejoramiento genético como tal o para mantener o que permanezca en nuestro hato toda esa línea genética o esa línea pues como importante o de características que nosotros queremos mantener en el tiempo, nosotros obviamente vamos a utilizar los animales de alto valor genético, ¿cierto? O los animales pues que cumplen pues como
con las condiciones que queremos y que obviamente nos van a dar pues como crías con pues aptas para la parte productiva que nosotros estamos em, teniendo pues como en las fincas, ¿cierto? Si son animales de tipo leche, si son animales de tipo carne. Por ejemplo, si son animales de tipo leche, ¿qué condiciones necesito? Por ejemplo, ¿cuáles serían mis vacas donantes? Las que obviamente me producen, tienen una buena reproducción, tienen las características físicas necesarias para la tipo leche, que sean ungulosas, que produzcan buena cantidad de litros o que produzcan muy buena calidad como tal en solutos, que tengan buenas ubres, buenos ligamentos, que tengan una buena capacidad torácica, que tengan un buen arco de costillas, que sean amplias, que sean profundas. O sea, todas esas características nosotros las tenemos que tener muy identificadas en nuestras vacas donantes para saber específicamente que esas son las características que nosotros queremos transmitir, ¿cierto? No es escoger cualquier vaca porque sí, no. O sea, hay que ser responsables en ese sentido y escoger los animales élite, los mejores que tengamos en nuestra ganadería para que esos sean los que transmitan pues como todo su potencial. Si es carne, lo mismo, las diferentes características de las razas, que sí produzcan buena, que desteten en un buen peso, que sean las vacas que producen la cantidad de leche necesaria para la crianza como tal del ternero, que los terneros como tal sean animales que convierten fácilmente ese alimento en peso, que te cumplan con las condiciones pues raciales, ¿cierto? Independiente de la raza, pues que sean razas pues también amplias de pecho, buenas de costillas, que tengan las tuberosidades pues como marcadas, si son machos, el prepucio como tal, que si esté bien implantado, los testículos, o sea, todas esas características como tal, raciales también como tal, hay que tenerlas en cuenta para que sean las transmisibles, pues como las heredables, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos como donantes vacas que no cumplen con las características o que, por ejemplo, fenotípicamente no cumplen con las características raciales, pues no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, estamos multiplicando animales, pero que no nos van a dar como esa calidad que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, para poder hacer pues como a tener pues como esas donantes élite, nosotros tenemos que hacer una buena selección genética, ¿cierto? Generalmente, ¿qué sucede con esas donantes? ¿Por qué les pongo aquí show y razas exóticas? Porque también sucede que pues generalmente también hacemos muchos embriones o hacemos ese tipo de tecnología, de biotecnología, perdón, para las vacas que salen a competencia, ¿cierto? Las que tienen pues como los registros, las que están registradas en las diferentes asociaciones. Entonces son vacas que deben cumplir con ciertas puntuaciones, pues como en las caracterizaciones raciales, ¿cierto? Entonces, supremamente importante eso. Y las razas exóticas también. ¿Qué pasa? Que hay razas que no necesariamente sean para la parte productiva, sino que simplemente son razas que queremos pues como conservar en el tiempo o en su defecto son razas pues que simplemente necesitamos como cierto núcleo para poderlo hacer pues como cruces o sí, hacer cruzamientos pues con otras razas y que nos salgan diferentes F1s que también nos pueden llegar a servir, ¿cierto? No solamente nosotros hablamos en la parte de, de fertilización in vitro y lavado convencional, pues la idea no es solamente sacar animales puros, la idea también es sacar animales F1 que cumplan con las características, ¿cierto? No todas las fincas o no todos pues los lugares cumplen con ciertas condiciones climáticas, sino todas las razas se adaptan correctamente a estas condiciones, entonces hay que tener en cuenta eso también, o sea, poder hacer cruzamientos responsables que nos permitan esa adaptación de esos animales. ¿Listo? Siempre debemos buscar animales adaptados. ¿Listo? Un animal adaptado va a cumplir como con todas sus condiciones y obviamente esa parte reproductiva va a estar al día. Un animal que no está adaptado al medio donde está, esa parte reproductiva no se va a ver pues como, pues no va a estar bien y va a ser un poquito más, va a ser más difícil pues como esa parte, esa reproducción en sí y obviamente nos va a salir mucho más costoso. Entonces siempre tengan eso en cuenta. Miren que todo lo que les he dicho hasta el momento va muy de la mano. Algunos pueden decir como que pues ha dicho muchas cosas pues como repetidas, pero miren que todo va
pues todo va de la mano en los diferentes procesos, ¿cierto? Entonces, todo lo tienen que tomar, o sea, ténganlo en cuenta por separado, pero sepan que todo va en conjunto, o sea, todo se une con todo y es importante eso. O sea, como todo es un conjunto, si uno cae, eso es como un dominó. Si uno no funciona, se va cayendo las otras fichitas. Mientras que si una se mantiene estable, las otras también se van a mantener paraditas y eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Que todos esos procesos que nosotros realicemos y que todas esas condiciones estén siempre paraditas y que sigan paraditas por siempre. ¿Listo? Bueno, entonces eso en cuanto a las donantes, ¿cierto? Listo, ahora vamos con las receptoras. A modo general, ¿qué necesitamos nosotros en las receptoras? Generalmente buscamos animales cruzados, ¿cierto? Generalmente, ¿qué buscamos? Animales cruzados entre razas taurinas y razas cebuinas. ¿Con qué fin? Que esos animales demuestren principalmente habilidad materna, que sean animales mansos, o sea, que sean fáciles de manejar, que cumplan o que sean, pues, como reproductivamente, pues, que sean muy maduros y que sean, pues, como más precoces en ese sentido, ¿cierto? Que tengan un buen tamaño al momento de ser adultos, que obviamente sean animales sanos, que no presenten ningún tipo de patología y que cumplan o que tengan un plan sanitario al día. Esas son como las condiciones generales o básicas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la elección de las receptoras, independiente de la técnica que vayamos a utilizar. O sea, cualquier tipo de receptora necesita estas condiciones. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos en cuenta estas condiciones, muy probablemente no, pues tengamos como baches o fallas en esas, en ese protocolo y muy probablemente tengamos mayores porcentajes de animales que no respondan a los tratamientos o en su defecto menores tasas de concepción o de preñez. Listo, entonces con las receptoras los invito a que sean muy juiciosos, a que sean muy selectivos, a que no escojan receptoras porque sí, que no, sí, sincronice a ver qué pasa. No, sean muy estrictos con la escogencia de ellas. Siempre teniendo unas muy buenas receptoras, ténganlo por seguro que van a tener muy buenos resultados si cumplen con todas las características. O sea, si todo el protocolo lo hacen correctamente, si tienen un personal capacitado, si tienen buenos animales, si tienen el laboratorio que les haga el procedimiento y lo hagan de la mejor manera, y si ustedes tienen unas excelentes receptoras y son muy, muy selectivos con ellas y son muy exigentes, ténganlo por seguro que ustedes van a tener unos excelentes resultados y se los, pues o sea, eso es segurísimo hasta con el primer trabajo. Tienen que ser muy, muy conscientes de eso porque esas son pues la mayoría de las fallas, las receptoras. ¿Por qué? Porque hay veces que tienen poquitas receptoras, ¿cierto? O que creen que porque, pues, o consideran que porque listo, son vacas y miremos a ver qué, porque les vamos a hacer un protocolo, ya son buenas receptoras. Y no, no. O sea, tienen que ser vacas que cumplan con todas las características. ¿Listo? O sea, los invito y les hago el recalque en esto, porque con muy buenas receptoras tenemos muy buenos resultados. Entonces, ya, nosotros aquí, por ejemplo, manejamos como ciertas condiciones generales, ¿cierto? Y unas en específica cuando hablamos de novillas y de vacas, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, son las 7:50. La clase es hasta las 8, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos, si quieren, dejamos hasta acá y hacemos las preguntas que tengan sobre lo que hemos visto hasta el momento? Correcto. Listo, de una. Entonces quedamos aquí en receptoras. Perfecto. Bueno, ahí vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a entrar en materia de preguntas. Vamos a leer por acá, escribió Indira de la Torre. Dice, en el laboratorio el proceso de maduración del ovocito es proporcional al estado en el que es colectado por aspiración.
Bueno, no sé si entiendo la pregunta o si la está como direccionando al punto que es. ¿Es por la aspiración o me estás haciendo la similitud con el lavado convencional? Bueno, Buenas noches, abajo, profesora. Porque mira, ¿qué adelante, pasa? Hola, adelante, ¿Cómo adelante, está, Indira. profesora? Gracias. Mi pregunta va formulada muy de la bien, ¿y siguiente usted? manera. Bien, si usted hace aspiración en cualquier momento a la vaca, puede hacer aspiración de Ajá, folículos sí. antrales para sacar ovocitos más pequeños y también puede hacer aspiración a eso me refiero. Ajá, Ah, a ok, folículos. listo, mira. Entonces, ¿qué sucede? Listo, bueno, mira, ¿qué sucede con la aspiración? Nosotros en los ovarios generalmente vamos a tener ovocitos en diferentes estadios, ¿cierto? Nosotros fisiológicamente hablamos que tenemos pues primordiales, primarios, secundarios, terciarios o de Graf, ¿cierto? Que ya son los maduros. Generalmente nos vamos a encontrar como folículos en en todos esos procesos. Nosotros también los dividimos en dos, en los antrales y en los no antrales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los que generalmente aspiramos? Los antrales, los que ya tienen fluido, los que ya tienen líquido folicular como tal, que son los que observamos como tal, que lo vamos a ver la próxima clase, cómo se observan, porque yo sé que hay unos que no han visto la técnica, ¿cierto? Entonces nosotros generalmente aspiramos ya folículos como tal que ya tienen líquido folicular. Listo, entonces generalmente ¿qué se aspira? ¿Cuáles son esos ovocitos? Generalmente son folículos primarios y secundarios, esos son los que más aspiramos. Los preantrales no, porque están muy pequeños y todavía no hay contenido líquido. Sí se pueden aspirar porque muchas veces al hacer el paso de la punción los podemos tomar, pero esos definitivamente no nos sirven porque ellos no han llegado, ellos todavía no están maduros en cierto sentido, o sea, ellos todavía están en una parte de la metafase fisiológicamente que no son viables, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son viables? Los folículos que están en estadio primario y secundario, que ellas cumplen ciertas condiciones fisiológicas. Van a tener un citoplasma, va a tener una zona pelúcida y van a tener unas células de la granulosa, ¿cierto? Esas células o esas condiciones me van a dar a mí pie para saber que esas estructuras, cuando yo las voy a llevar al laboratorio a la maduración, me van a madurar literal y me van bueno, van a sacar literal o va a salir el segundo cuerpo polar. ¿Y eso qué me indica? Que ya se termina la meiosis como tal, él ya se maduró y está diciendo el ovocito, estoy listo para fertilizarme, ¿cierto? Entonces, cuando él dice, yo estoy listo porque tiene ciertas condiciones, ahí ya es cuando entramos a nosotros a hacer la fertilización como tal en el laboratorio. Entonces, nosotros en la aspiración folicular, ¿qué aspiramos? Folículos primarios y secundarios principalmente. ¿Por qué no terciarios o de Graf? Porque generalmente los de Graf no hay mucha cantidad. Es generalmente el que en el momento de la oleada folicular es el que literalmente llega al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como él ya está grande, ya está maduro, él ya está listísimo para ovularse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo aspiro, yo me doy cuenta que es un ovocito que ya cumple, o sea, que ya esas células y que ya están como más adelantadas, ya están más maduras. Entonces, al yo llevarlo al laboratorio, va a ser un ovocito que ya está más adelante que los anteriores. Entonces, muy probablemente ese se me madure más rápido y se me vuelva a ver más rápido antes de lo que yo lo necesito, ¿cierto? Entonces, muy probablemente los de Graf, que son generalmente uno, que es el que ya se va a ovular, cuando estamos hablando, pues, que literalmente cogimos la vaca ese día, que ya está próxima al calor, ¿cierto? Entonces, generalmente ese líquido, ese grandotote, no nos sirve. Lo aspiramos, pero generalmente ese ya está muy adelante. Pero siempre, siempre, aunque haya un folículo dominante, ¿cierto? Siempre van a haber unas oleadas foliculares atrás y esas son las que nosotros aprovechamos. Y eso siempre va a pasar en todo momento. ¿Te respondí la pregunta? Sí, sí, profesora, pero hay otro punto más. Listo. Usted dice entonces que se aspiran Dime. primarios y secundarios, ¿verdad? El proceso en el laboratorio, antes Ajá. de hacer la fertilización in vitro, es el mismo tiempo desde que usted aspira el primario a hacer Sí. Sí, es el mismo tiempo que un secundario. Okay, Sí, es el mismo. Ajá. Es el mismo porque los medios, lo que logramos con el medio es como llevarlos todos al mismo punto. Eso es lo que logramos nosotros con el medio. Perfecto. ¿Alguien más que desea hacer preguntas?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. Mi nombre es Jorge León Cosar de Ecuador. Eh, bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es, es sobre un dato que usted dio de Asocebu. Usted informaba que en Asocebu tienen registrado 19.800 animales que han nacido por fecundación in vitro y solamente 76 por MOED, por superovulación. ¿Ese es el dato Sí, del señor. país o solo de la asociación? De la asociación. O sea, eso hablaríamos de solo de De razas la asociación como cebuinas. tal, ASOCEBU. Ya, Ajá, exactamente. ya, gracias. A ver, sobre el tema Bueno, ¿qué de... pasa, por ejemplo? Hola, Hola, hola. sí, le escucho. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, acá, generalmente, al principio, como las razas cebuinas son como más efectivas como en la fertilización in vitro que las taurinas, generalmente se utilizaba más la fertilización in vitro en razas cebuinas y la gente era más propensa a utilizar acá en Colombia el lavado convencional para las taurinas. ¿Qué pasa? Ya se está haciendo la conversión, porque ya, por ejemplo, tenemos muchas ganaderías. Acá en Colombia nosotros tenemos un fuerte, o por ejemplo aquí en Antioquia, yo soy de Antioquia, tenemos un fuerte en las lecherías, pues como en las lecherías especializadas que son como Holstein, pues como todas las razas, Holstein, Jersey, Pardo Suizo y demás, en el norte de Antioquia, ellos eran al principio muy reacios a la fertilización in vitro por el costo, ¿cierto? Y porque como que no, y porque como con el lavado eran muy poquitos embriones y todo eso, entonces eran muy reacios a eso. Ya tenemos, por ejemplo, pues en la empresa que yo trabajo acá, ya tenemos muchos clientes que ya están implementando la fertilización in vitro como tal en esas razas taurinas y les está yendo bien. Pues nos está yendo bien en las tasas de preñeces y comparado con la convencional y con la fertilización, nos sale como, por decirlo de cierta manera, un poquito más económico la fertilización in vitro y podemos llegar a tener las mismas crías o hasta un poquito más con la fertilización in vitro. Pero igual eso también va a depender mucho del lugar, del ambiente, de todo. O sea, eso son demasiadas variables que siempre hay que tener en cuenta para saber escoger bien qué técnica es la ideal. Perfecto, doctora, muy amable. Otra pregunta. Usted sugería Dígame. que se puede aspirar a animales gestantes. Ahora, usted sabe, Sí. normalmente uno aspira los animales élite y a veces los animales Sí. élite es un poco más complicado de preñar. Entonces, Ajá. ¿usted sugeriría de manera, digamos, absolutamente segura que si se lo hace con alguna persona, obviamente que sea muy, muy experta en el tema de de función ovárica, no vamos a generar algún aborto? Ahora, eso es uno. Dos, Te lo sobre el tema aseguro. de la gestación, hay un tope en meses, digamos, se puede hacer punción hasta tal mes, y otra, el ovario, donde está el cuerpo lúteo de la gestación, también se lo puede Ujú. pinchar. Sí, señor. Vea, se lo aseguro que no se pierde la gestación. Nunca, se lo digo acá, nunca me ha tocado que por una aspiración folicular se pierda una gestación. ¿Cuál es la limitante de la gestación? Es cuando más o menos se pueden aspirar más o menos hasta los 3, máximo 4, hasta los 5 meses. ¿Pero por qué? Porque como en la gestación va creciendo, el útero va descendiendo, entonces para mí, para realizar la técnica, pues obviamente yo no hago la técnica de aspiración, pues, pero para el técnico que la hace, va a ser mucho más difícil poder hacer la técnica por el peso que tiene el útero y porque ya no alcanzamos los ovarios como tal por la edad gestacional, ¿cierto? Pero si lográramos poder traer ese ovario y hacer la punción, te lo aseguro que no hay pérdida, no hay pérdida de la gestación. Si lo hace el técnico correctamente, no hay por qué perderse la gestación y generalmente podemos aspirar. ¿Qué pasa? Que generalmente se aspira mucho más fácil el ovario donde no está el cuerpo lúteo, pero eso tiene una razón de ser y es que generalmente en el cuerpo donde se desarrolla, donde se da la ovulación y se da el cuerpo lúteo, en ese cuerno se implanta la gestación, ¿cierto? Entonces es el cuerno que crece mucho más rápido, entonces es el que primero desciende, entonces ese es el más difícil de aspirar.
Entonces, por eso más o menos a los 3 meses es fácil aspirar los dos. Pero a partir de ahí, si me da para aspirarla al 4.º mes o máximo al 5.º mes, que es muy complejo, solamente puedo aspirar un ovario, generalmente es el contralateral a la gestación, pero es simplemente por eso, porque no me alcanza, o sea, yo no alcanzo a coger el ovario para poder hacer la técnica, no porque definitivamente no se pueda, porque uno simplemente por la técnica, por la ecografía guiada, uno puede simplemente bordear y saber aspirar solamente los folículos sin tener que tocar el cuerpo lúteo. Perfecto, entendido, doctora. Sobre el tema de animales que tienen algún tipo de infección o alguna enfermedad viral o algún protozoario, ¿usted recomienda que se haga FIP? ¿Tiene algún manejo específico para esos embriones? Bueno, ¿qué pasa? Que para esos embriones, bueno, si se va a realizar la técnica generalmente por la punción, no habría inconveniente, ¿cierto? No habría inconveniente Claro. porque simplemente vos, todos, o sea, todo el protocolo y demás, se cambiarían todos los procesos. Obviamente eso va vaginal, la pistola va vaginal, entonces hay que tener en cuenta eso. Si sabes o tienes, no estás seguro o estás seguro que una de las vacas puede llegar a tener una enfermedad reproductiva o que la puede transmitir, simplemente la dejas de última para que no la vayas por el proceso, puedas contaminar las otras, ¿cierto? Porque igual por la punción no va a pasar absolutamente nada. O sea, tú solamente vas a puncionar y ahí no vas a coger todo el tracto. O sea, el problema es en la técnica no ir a contaminar con el mismo guante o con el cambio. O sea, hay que hay que lavar todo si utilizas una vaca contaminada. Pero los ovocitos como tal que adquieras, ellos no están contaminados. ¿Me entiendes? Sí, le entiendo perfectamente. Y entonces, obviamente, si empezamos con ovocitos sanos, digamos, quería decir que a los embriones no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, o usted sí, porque normalmente cuando se hace superovulación, se le hace unos pasos por tripsina cuando hay vacas que se sugiera que puedan tener alguna infección, o a veces está confirmado que tienen alguna infección. Pero en este caso, usted entonces no se haría nada a los embriones de FIP. Bueno, generalmente, ¿qué pasa? Sí se hace, pero eso generalmente pues se le hace a todos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Nosotros en el laboratorio también tenemos probabilidades de contaminación, no solamente porque la contaminación venga desde la vaca, sino en el protocolo. Yo estoy manipulando las estructuras, en el laboratorio se manipulan las estructuras, entonces nosotros también manejamos ciertos tipos de antibióticos en los diferentes procesos. Y obviamente esos antibióticos también nos van a funcionar para ese tipo de cosas, ¿cierto? Obviamente, si yo sé que es una vaca que viene con algún inconveniente, yo me curo en salud y también utilizamos ciertos protocolos. Se pueden utilizar, claro que sí. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Perfecto. ¿Alguien más para antes de concluir que se desea hacer alguna pregunta? Bueno, parece que nadie más. Estimada doctora Eloísa, muchas gracias por su disertación en su primera clase de este segundo módulo. Entonces le solicitamos que nos facilite sus diapositivas para poderle subir a todos los estudiantes su presentación del día de hoy. Ah, bueno, listo. Sí, y en todo caso también pues le comunicamos a todos los que están todavía presentes que ya hemos subido el tema de examen del primer módulo, lo encontrarán en el aula virtual y pueden ingresar por una sola vez y hasta las 23:59 del día de mañana está habilitado todo el formulario de preguntas. No queda más pues que agradecerle a todos ustedes la participación del día de hoy y nos veremos la próxima semana con la doctora Eloísa Echeverry. Que tengan una excelente noche. Abrazo desde Ecuador. Que estén muy bien todos. Nos vemos la próxima semana.